candidato. Digo, perdón, perdón, una confusión. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, pero él tiene un buen entrenamiento ya bregando con los políticos la verdad tanto que está tiempo. perfilando. Él tiene un buen perfil. Sí, tiene perfil, ¿no? constitucionalista. Me gustaría, mira, lo estoy visualizando en una ficha. A David Collado, No. ¿Tú te Buenas imaginas? tardes, Mi bienvenido a Sol reino de no la es de ese Tarde. mundo. Servio Mi reino no Tulio es de ese versus David Collado en el Ya. 20. Mi reino no es de ese mundo. Oye. Gracias por la invitación. Sí. Sociedad Civil contra el PRM. Que va, no. Desde la sociedad civil no se puede. Usted para hacer política tiene que meterse en un partido político. O salirse de ahí. Y nosotros estamos apostando al fortalecimiento del sistema de partidos desde la Muy Fundación. ¿Eso es una mensaje Eso- a la Marcha Verde? No, eso es, esa es una realidad. Una posición En los países institucional. en donde se ha debilitado o han debilitado el sistema de partidos, estamos viendo lo que está pasando. Los Y hechos lo que están ahí. surge Los con inventos cosas. Esa cosa hay que tenerla bien claro. Como tan claro también hay que tener que la democracia tampoco se construye sobre la base del ejercicio de la política, sino también que hay un Solamente. componente de la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Por ejemplo, Correcto. el hecho de que ustedes estén aquí a diario, eso es participación. Entonces, Y eso es de eso es de lo construcción que se trata. de la Y democracia. muchas veces Pero las en el voces caso- de ustedes llegan más lejos que la de muchos funcionarios. Pero en el caso, Servio Tulio, para que abordemos inmediatamente el tema de los partidos políticos y sabemos el esfuerzo por la institucionalidad de esta parte nodal de la democracia dominicana y de toda la democracia, los partidos políticos, ustedes desde Finjo han hecho un trabajo, Así es. una labor para que esta ley Así es. finalmente se apruebe. ¿Tú crees que estamos a la víspera de...? Claro que sí. Con todo y que ahora dijeron que no, que hay desacuerdo. No me gustó que la declaración primaria, de que por Victoria la ayer. No me primaria. gustó. Mira, Óyeme, le están echando de que ahora a la Junta la responsabilidad, porque No, ellos están en no, capacidad no. de reglamentar. Que Eso no hagan sería un esa error. vaina, ¿eh? Que no hagan esa No, vaina. no, no. Bueno, pero es que, oye, que lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo estoy como confundida. Lo que pasa es que ciertamente la Junta tiene un poder reglamentario que no lo tenía anterior a la Constitución del 2010. Para sus asuntos. Eso es una realidad. Ahora bien, el tema es que poner a la Junta a regular a los partidos políticos, eso va a traer mucho inconveniente entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Victoria Si ayer- nosotros eso lo podemos evitar y que la Junta Central Electoral siga con su labor, inclusive hasta de mediador, Lo dijo de todo lo Cristian que hace tú quieras. dos semanas bueno, aquí. bueno, mira qué bien. Entonces, yo creo que de eso es de lo que se trata. Y los partidos políticos tienen que estar conscientes de esa realidad. Las elecciones del 2020, todos sabemos que van a ser muy complicadas. Muy complicadas. Muy complicadas. Entonces, todo lo que le podamos descargar a la Junta Central Electoral, yo creo que es lo que en esta ocasión procedería. Aparte de que el Congreso tiene que jugar su rol. Y estamos discutiendo la ley. Tiene que jugar su rol. O sea, perdón, Lo votaron don para que Julio haga César leyes. Castaño, el presidente de la Junta, acude a la comisión y dice, bueno, nosotros tenemos facultad reglamentaria en el tope, nosotros podemos hacerlo. Yo lo que entiendo el contexto de, bueno, nosotros tenemos ahí, si ustedes se ven imposibilitados, pero no para que ahora los partidos, la comisión bicameral diga, ay, encontramos a quien tirarle la vaina. Y la Eso Junta va, quiera eso cargar va a con generar eso. muchos inconvenientes Incluso y yo se va a ponía- crear una situación de tensión. Yo ponía el ejemplo aquí. Que va a contaminar Yo un ponía el poco. ejemplo aquí de que ahora hay consenso, ahora los partidos, como con la Junta anterior, tuvieron de amores hasta, No, pero 3 claro meses, que sí. hasta 3 meses antes, incluido Kiki Y Luis. y Luis. Pero yo decía, ¿y si el PLD quiere 1.000 millones de tope y el PRM quiere 100? Ya hay un problemazo, porque si se Que no está en acerca a los capacidad 1.000, la Junta de si resolverlo. se acerca a los 1.000 del partido de gobierno, se vendió la Junta. No, y ojalá que no es que Y si no se esté- acerca a los 100 también. A los 100, entonces hay problemas como aquella vez de Balaguer y Leonel y los cuartos de la Junta. ¿Te acuerdas? pero mira, Cris, claro, pero mira, nosotros tenemos una comunicación directa con esa comisión. Sobre todo con su presidente, que no ha estado desde el punto de vista técnico consultando Y él es muy algunas abierto, cosas. él es No, muy no, un abierto. tipo extraordinario, en honor a la verdad. Y hemos estado con la comunicación totalmente abierta. Y yo creo que no hay ya razón ni argumento para que esa ley no se apruebe. Porque, por ejemplo, la cuota de la mujer.
Y a mí cada vez que me hablan sobre ese tema, uno hasta se indigesta. Porque los partidos políticos tienen que entender que ellas son instituciones de derecho público. Eso es lo primero, no son ni corporaciones, ni Pero de son... carácter. Sí, hay un componente privado, todo lo que tú quieras, pero a partir de la Constitución, la Constitución lo define como instituciones de derecho público. ¿Qué pasa? Las prácticas que se han instalado desde el punto de vista de lo que ha sido la cultura política en la República Dominicana, no hay un sector más conservador que el político. Esa es la realidad, parecería mentira. Sí. Quizás porque muchas veces quiere conservar Sí. la forma de hacer política, en fin. O no granjearse problemas. Y tú te encuentras con una serie de elementos que lo hemos debatido de todas las formas. Por ejemplo, cuando tú te vas a la Constitución y te vas al artículo 39, y de eso tú hablas muchísimo. Aquí eso de estar hablando de cuotas, cuando ya la Constitución te está estableciendo que debe de haber un equilibrio. Dice paridad, utiliza el término paridad. Oye, de por Dios, entonces yo no creo que esos temas deban de ser excusa para no aprobar una herramienta que es Tú sabes, fundamental para el sistema de pero partidos. tú sabes, Sergio Tulio, digo, usted sabe. Pero te estoy poniendo un dato. ¿Qué es lo que para la ley de partidos políticos? La ley de partidos políticos está parada porque aquí las cúpulas partidarias tienen el interés de perpetuarse, ir más allá del 20 en la dirección de los partidos políticos y tienen miedo a la democracia interna. Sí, sí. No, esa es la razón. y además la ley... No hay que ir a Harvard ni traer a nadie de la claro NASA. que no. Y aparte de que la ley también establece de que debe de haber, por ejemplo, en todo lo que son las cúpulas, ¿verdad?, partidarias, debe de haber alternabilidad. Claro. Es decir, inclusive tú no puedes repetir más de 2 veces Como de manera presidente del continua. partido. Secretario general. Pero contémoslo. 700 años. Pero yo te voy a decir Oiga. algo. Yo desde que nací, Está viendo aquí. yo estoy viendo la misma gente misma presidiendo cara. los partidos Ay, políticos. Dios. Las mismas caras. Mira, primero fue Juan Bosch, se tuvo que murió, ahora es Lionel. No quiero que Lionel se muera, pero la realidad es que tiene Dios 20 lo años conserve siendo con presidente del salud PLD. siempre. Aquí Cantín, el caso del Partido Reformista es interesante. Se muere Balaguer, después va don Carlos Morales Troncoso, se han tenido que Tienen morir. que morirse, sí. Y está Kike ahí, que no Eso sabe es hasta como la cuándo. No, que Dios lo libre, que Dios lo libre. Como la de- acción penal que claro que va a sí. morir Y ahora. así tú te encuentras, distingue con la que es una muerte. verdadera Sí. locura. Tito no tiene vocación para No, eliminar porque a esto nadie. no es tigre. No, es que Que son esto las no es tigre. prácticas que se han instalado a lo interno del sistema político, no de un partido político determinado. Reinaldo Paredes. Entonces, esas son cosas que hay que 70 años, desmontar. secretario Nosotros hoy Y una la- ley lo En desmontaría. la consulta al presidente no se dijo lo que pensaba el presidente. No se dijo lo que pensaba el presidente, pero el señor administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. José Ramón Peralta, que no es miembro del comité político, No te lleves de Franklin ni todo lo que lo dice. estoy oyendo. Sí, que a ti te gusta lo contagiarte oía él, mucho. lo oía él. Lo oía Sí, él. pero es una voz autorizada Lo en el oía él. gobierno. No, de política no es autorizada. En el gobierno. Dice él, Montó la reelección iba a decir con cuarto. Dice él, y la ganó. que, bueno, personalmente yo creo, usted está en Palacio, que deben ser abiertas. Entonces, como él funge usualmente de vocero del presidente, la Conclusión es- declaración es imprudente, Bueno. porque él está en Palacio, el presidente está reunido, él está muy cerca y dice, mi opinión personal. Bueno, Pero es usted- pública la división del PLD en usted ese es el punto. comité central. Claro. Es pública la división Hay del posiciones PLD. encontradas. Entonces, Leonel en quiere otros puntos. primaria cerrada y Danilo quiere Eso es primaria un abierta. problema. Ese es un problema. En las conversaciones que ustedes han tenido, ¿hacia dónde O sea, ¿por qué, verdad? No, ustedes tú ven que apunta este tema? No, porque fíjate, con el tema de las primarias, nosotros no hemos querido opinar en ese sentido. Te voy a decir por qué. Porque ese es un tema político. Político tienes que- partidario. Pero ustedes Sí, tienen calidad, claro que sí, por ejemplo. estatura, sí, moral para referirse pero al es un tema político. Ay, no se lo dejen Es a un ellos, tema no. político. Entonces, en eso ellos se van a tener que poner de acuerdo. Ahora te voy a decir algo. A mí me llama la atención que a esta altura del juego
mis amigos del Congreso están de que visitando al presidente Medina, al Ese presidente show. Leonel Eso es un Fernández. show. Oigan, señores, Eso es un show. eso debilita Eso Ay, 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 mucha ay, ay. inmadurez. Se lo dijimos a Victoria No, 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 ayer. pero es que esas son Ay, cosas sí. que- ridículas. Tú lo que- recuerdas, que- Cristian, se lo o sea, dijimos a ¿cómo Victoria es ayer. posible que a esta altura del Show. juego, a esta altura del No, juego, hombre, sí, hombre. Uno siente como un se entretenimiento. estén dando pasos de esa naturaleza que lo que hacen es debilitar el proceso? Entonces, Sí, así las no. instituciones. Mira, yo creo que también aquí Así tenemos mismo. que cuidar la forma, inclusive. Ay. No solamente de hacer política, sino también hasta de las expresiones que tú utilizas. Como la de Por Lidio, ejemplo, la de Lidio. No, ya lo Dios corrigió, mío, doña Consuelo. Lidio. Ya lo corrigió. Sí, doña no, Consuelo. pero sinceramente. Usted es mal pensada. Se pasó. Pero se oye, pasó. oye corrigió. esto, oye esto. No le echen Y llama, eso Es el demonio. va para Pedro, porque como Pedro está más cerca que todos nosotros ¿De al dónde? sector del PLD, es una realidad. Ah, bueno. Esa es una Compañerito. realidad. Sí, sí, es cierto. Fíjate, ¿cómo es posible que se salga el día que se decidió quiénes iban a ser los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados? Comité político elige. Sí. Oye, tú me puedes decir que el comité Selecciona a sus político candidatos. propondrá Claro. que cuidar las La culpa de la instituciones. prensa que intituló así. no Sí, fue del pero PLD. oye, Fue la prensa. oye, Pedro, como tú quieras. fuera de relajo. Pero son las cosas que uno tiene que cuidar. Yo estoy de Pero acuerdo. Porque yo he dicho De verdad. Pero yo que en ese- los en ese partidos punto no estoy de acuerdo políticos son contigo. importantes. Son demasiado Serviturio, importantes. pero en ese punto yo no estoy de acuerdo contigo porque le corresponde Tú y yo al PLD. nunca estamos de acuerdo. No, pero finalmente yo sigo sus pasos. Asunción. Mire, usted sabe cuál es el rol del PLD ahí. Es la mayoría que votó el país. ¿Sí o no? La representación. Sí, en ese Congreso. Entonces, lo que decide el comité político, si por ejemplo ese comité político se quisiera casar con la gloria hoy y dice, vamos a aprobar esta semana la ley de partido político, esta semana está aprobada. Pero totalmente. Sí, pero él está diciendo la. Yo estoy hablando de la el forma de la muchas veces. forma. de Sí, fondo. sí. Las expresiones de que tener no- un poco de cuidado, precisamente por el poder que Estamos en tiene. un momento en que cuiden inclusive hasta la forma hay que cuidarla. Es- Eso es lo que él dice. Es que ellos, por su mayoría tan absoluta, lo que decidan es. Nadie se lo está No, pero negando. pero acuérdate, lo que te y están en política es diciendo, así. Pero no, Y en es así. política es así, en política aquí no y es fuera de así. aquí. No, no Usted es va así. y el speaker No. allá lo deciden No en es el partido. así. Y ese es. Yo te- No, él está diciendo ese es- de Yo la te voy a poner un forma. ejemplo que yo conozco La porque, forma. porque estudié en ese país. Precisamente porque tienen tanta fuerza y se va a hacer No, lo eso que no es ellos digan. pecaminoso. No. Y se va a hacer lo que ellos digan, que él dice, cuiden Mira, la forma. yo he estudiado- no les molesta la forma. Eso no es en los pecaminoso. dos mundos, cosas que Me uno parece que en, sí. en la vida le dio la oportunidad de hacer. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. Para el presidente Trump aprobar una propuesta legislativa de él, él tiene que hablar uno por uno con sus congresistas y convencerlo. Y generalmente le toman el pulso. Pero no solamente el presidente Trump. Tú te vas a Europa con la Kermel, con todo ello, que tienen, en un caso hay un parlamento, en otro caso hay un congreso. Y los presidentes tienen sus propuestas que... Se cuidan Pero tienen las que, formas. tienen que Trabajarla. convencer y trabajarla Precisamente. individualmente. Aquí, lamentablemente, hemos instalado unas prácticas, Sí, concho, que ya comienzan a hacerle daño, pero es a la institución. así mismo. Porque pon tú que al final sea como tú estás planteando, sí, Que pero es la forma. Así O sea, es la forma de tú apostar a la institución. Porque la gente, a fin de cuentas, no fue el comité político que eligió, así es. fue a los miembros del Congreso. Entonces, yo creo que de eso es de lo que se trata. Y vuelvo y te reitero, por eso la importancia, y nosotros como fundación estamos apostando, y tú lo sabes, Cristian, desde hace muchos años, a que a los partidos políticos hay que fortalecerlo. Porque vuelvo y reitero, a ese sector le pasa algo y nos van a llevar de encuentro a todos. Si el sistema político se Nos termina van a madurar. de desmontar, un desbarajuste, Nos van a podrir. nos van a llevar de encuentro a todos, porque eso es lo que Como ha dicen pasado los cubanos, en de todos la los mano países. huyendo, chicos. Mira el caso de Guatemala, que ustedes lo estaban comentando. Sí, exacto. Exacto. Eso es caso. Que por eso es que hay que apostar al fortalecimiento de los partidos. Así es. Buscaron a un improvisado, Sí, señor. un tipo que no manejaba Nada. la política. No, nada, absolutamente. Es un tipo muy querido, en fin. Un hombre popular. Pero eso no basta en Respetable. política.
Sí, también. Sí, popular dentro Bueno, del era arte. popular. Hablamos de Era un- Guatemala. De la radio, Guatemala. de Guatemala. No, porque Guatemala. Y Es se otro inventaron cómico, otro entonces cómico. la creación de una comisión Este es un cómico profesional. Una que comisión. terminó debilitando Así a lo es. interno, a las instituciones de Guatemala. Totalmente. Así mismo es. Que no ha servido para nada, porque esa comisión probablemente tenga que meter preso a este presidente. Sí, señor. También. ¿Por qué? Porque Ya Hacia- pidió que hacia le allá quiten va. la bueno, inmunidad. Hacia es allá que va. tú tienes que apostar. Qué lío. Es Es al así. fortalecimiento de tus instituciones. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace el sistema es que se recicla. Así es. Y cualquiera que llegue ahí va a hacer lo que hicieron los otros. Claro. Entonces, yo lo que creo es Pero en que, el punto que y de eso estamos está aquí. consciente la clase política aquí, de eso que estamos aquí nosotros Pues lo analizando. disimulan muy bien. Bueno, pero ya eso ya va a tener que... Porque mira, lo inevitable se le da la bienvenida. Y llega un momento, es que es inevitable tú tenerte que aprobar una legislación que te someta al orden. Porque Ahora, yo he sí, pero- dicho, y he dicho de eso he hecho de eso una frase, con mucho respeto, a los políticos hay que cuidarlo de ellos mismos. Claro. Son los principales que Parece. contribuyen al daño de los partidos. Ahora, a propósito de las individualizaciones y de la crítica que hacías al comité político, en la ley de partidos, uno de los puntos de contradicción fundamental, y que Reinaldo Pared lo ha tratado en 2 ocasiones, son 2 personas con intereses políticos presidenciales o grupales, que uno tiene una forma y el otro otra. 2 personas, es una ley de partidos. 2 líderes. 10 millones de personas, votantes, una persona con impedimento presidencial, la otra persona con 3 mandatos presidenciales. Entonces, de repente, son 2 fuerzas muy importantes en ese partido. ¿Cómo se va a canalizar eso? El presidente de la comisión es Victoria Yep, no eres tú. Pero ¿cómo se va a concretar eso? ¿El pleno le deja fuera? ¿Se suban a los 2 en un ring? ¿El comité Sería lo ideal. político, el que domine en votos, que en este tiempo domina Danilo Medina? ¿Cómo se va a resolver eso? Mira, yo no tengo una bola de cristal, pero se va a tener que resolver eso. Por ellos En 2. el ring. Donde sea. Como sea. Donde se tiene que resolver es en el Congreso. En el ring de los En el políticos. Es en el Congreso que tiene que resolver. Y se tiene que resolver en el Congreso en esta ocasión. Fíjate que nosotros nos opusimos a que el diálogo se llevara fuera del Congreso. Sí, claro. De una vez nos pusimos a Y eso. nosotros te acompañamos desde aquí. No, porque es que llega un momento en que ya. Tú tienes que dejar que las Si no instituciones es jueguen la su rol. Pucamay, más en No, Casa es que ya. Carajo. Oye, Y las ya. instituciones ahí. Eso no puede En la salir pared del ¿Cuál Congreso. sistema crees que es el mejor? Que un partido le diga al país, Qué mire, barbaridad. nosotros vamos a elegir una persona y este es el nuestro. O que como es un voto que luego se convierte en general, que participen más personas que las militancias de ese partido. Es que eso tiene mucho riesgo. O sea, honestamente hablando, tú abrir una primaria, eso tiene mucho riesgo y se puede prestar hasta para cierta manipulación. De gente que no queriendo que salga el puntero, Sí. escoja al que no Bueno, lo ya es. tuvimos experiencia. Bueno, ya- En 2 ocasiones. Bueno. Con Eduardo Estrella en una ocasión. Bueno, y después sí, la otra. con Miguel Vargas Maldonado. Bueno. No, ahí está la historia, es Y público. entonces, Entonces eso es peligroso. Sí. Eso es peligroso. entonces, ¿qué Sobre hacer? todo en un país en donde sus instituciones son débiles. Las escogencias tienen que ser Fijo internas preferiría- de los partidos. Interna de los Interna, partidos. Su propio padrón. Pero Porque partido ¿cuál es el libre. problema? Pero sí Padrón. simultáneamente el mismo además día. el candidato Mira, de ustedes, tampoco eso. el Eso candidato no es tan de ustedes. relevante. No. Yo Si es tampoco con el lo padrón encuentro. interno Sí. y son cerradas, eso no es tan relevante. Además, tú no puedes tratar a los grandes Son 3 iguales partidos. que a los chiquitos. No, porque está No, diferenciado. los chiquitos nunca En la han hecho ley una está convención de diferenciado. nada. Tú ves, porque Está diferenciado. la Constitución En el proyecto lo- actual está Sí, diferenciado. No, y tiene que ser Pero así. de que están discutiendo eso, si la Pero de- No, no, primaria- pero está diferenciado y claro de ese Ya. tipo No, o sea, esa ya de- parte ya se la... Sí, sí, lo está que dice esta consensuado. tarde Que que está se consensuado. se ataca... Lo que se discute es el se- padrón, si es abierto Claro, o cerrado. está Es lo pasando. único que está. atascaron Es que eso ahí debe en ser ese como el padrón punto de de cada la organización. primaria. Sí, pero lo que lo Eso tranca es está lo que decía atascado. Servio Y Tulio. hay otra Lo que yo cosa, estoy diciendo es llevarlo que- ese es el punto. simultáneamente, Está ahí hay cerrado. un problema. y Yo no es creo de que lo deba ser simultáneamente, No, no solamente de logística. hombre.
Yo no he visto eso simultáneamente Es en ningún complicado. país En del todas mundo. partes del mundo. En muchos países. Eso es muy complicado. Ah, Sergio, yo no estoy de acuerdo con inclusive que Estados sea Unidos. No, no, es una locura. Que el partido Estados le diga Unidos. quién propone. Eso Ya, no tiene- un partido que propone. En Además- Estados Unidos vota el 10% de la población. Sí, igual Señores, aquí en la aquí primaria. la interna no llega a un Es 10. que nosotros tenemos Hay que que hacer un colchón. apostar. Nosotros no podemos estar aprobando leyes partiendo Pana. de la debilidad de nuestras instituciones. Así es. Vamos a hablar claro ya. Sí. Nosotros hacer eso es apostar a que los partidos se sigan debilitando más. Y más aún, por ejemplo, el caso del voto preferencial. Que podemos debatir el otro día, porque eso es otro lío. Eso se aprobó por las deficiencias internas que existen a lo interno de los partidos políticos. No, con En un, principio- con un presupuesto de acercar al elector del elegido. Y nunca se ha Y, dado. no, y pero ahora que Tulio. están lejos. Y Sergio Ahora que están Tulio. separados. y ha degenerado la democracia en una plutocracia, la Exacto. democracia del Sí, dinero. así Sergio es. Tulio. Entonces tú te encuentras con Así que es. cualquier persona que sin Y saber perjudica a las mujeres que tienen menos También. dinero que los hombres. y a los jóvenes. Y a los jóvenes. También. A Es nosotros verdad. los jóvenes. Nada más a los beneficia a los jóvenes. gaseros y a los que venden y a los, No, y a los riferos. A Luis. los que tengan el dinero, acuérdate que aquí este es Y a un los país donde hay ahijados más de los ricos que funcionarios. empresarios. ¿eh? Sí. Aquí hay más ricos que empresarios en este país. Sí. O sea, aquí quien tú menos crees te sale con no unas tiene forma de explicar, con con unas sumas fortunas. de No lo han dinero. producido. Sí, que tú... Y pero- sucede que llegan a esos procesos, le ofrecen a las cúpulas, eso es lo que pasó, ¿eh? Sí. Le ofrecen a las cúpulas que Financiar van las a campañas. financiar determinadas campañas y se garantizan ellos una plaza. Exacto. Así es. Así ha Y estado movilizan pasando. a ¿Y los qué partidos. está sucediendo? Con mucho cuarto. Que el nivel de desaliento, y tú lo sabes, Pedro, que hay a lo interno de los partidos Así políticos mismo es es. descomunal. No, no descomunal. Pues mira, Una cosa- Sergio, mira, en es ese mismo descomunal. punto, a propósito si a eso no le de, ponen control, no hay manera de la hacer una última primaria en observación ningún que partido. tú hacías, Ah, está muy cada bien vez que eso. algo No, anda estoy de mal acuerdo con en el país, generalmente se plantea la necesidad de establecer o renovar algún esquema legal, es decir, o hacer una nueva ley o actualizar la que ya existen. Pero se da el caso de que en la mayoría de las situaciones en este país se hacen leyes que no se aplican o se aplican de manera muy limitada. Y se podría hacer una lista grande, Muy grande. de importantes leyes muy avanzadas que han sido aquí aprobadas y están pendientes de aplicación. O que las instancias responsables decidieron que solamente se puede aplicar esto. Ahora uno se pregunta, bueno, si lo que ha dicho la directora de Contrataciones Públicas de que la ley es Hay que obsoleta, modificarla. de que hay que modificarla. Claro. Pero está planteando eso antes de que esa ley, Se aplique. es decir, con sus virtudes y defectos, se Que, aplicara. que es una iniciativa de Correctamente. Sí, claro. Lo que pasa es que hemos trabajado mucho con ella. O sea, Ella uno, lo reconoce. uno cuando trata estos temas, señores, porque uno no es un vocinglero, o sea, uno trata de real y efectivamente abordar los problemas, cuáles son las causas, cuál es el impacto y evidentemente de que con relación Y evaluar a la esa ley, evaluar claro, la claro. ley. Por ejemplo, la ley de declaración jurada. Te voy a poner un ejemplo. Ahí tenemos un caso. Te voy a poner ese una ejemplo. checha Mira, esa vaina. cuando tú te vas, por ejemplo, a los sistemas de consecuencia, son de naturaleza administrativa. Lo que es la suspensión, una amonestación, la destitución. Yo te pregunto a ti, ¿tú conoces a alguien que lo hayan destituido por no haber hecho la declaración? Te pregunto. Ni siquiera amonestado. A nada. Ni Entonces, amonestado. parte de lo que ha sido el fracaso Así. de muchas de nuestras reformas es que los así. sistemas de consecuencia Eso es así. no quedan claramente definidos en las legislaciones. Y hay otra cosa que la sociedad, todos Permisivos, nosotros, somos permisivos. porque no son solamente los políticos, Es así. somos todos, tenemos que entender que las reformas no se limitan al contenido de una norma. Correcto. Eso es una dimensión de la reforma. Eso es una dimensión. Y que las normas son hipótesis de trabajo. Tú puedes creer haber aprobado una ley excelente y en la implementación, ¿y qué pasó? Sí. Entonces, Tiene se que- cambia la ley y se acabó. No es Petre. Ajá. Entonces, lo que yo veo es que nosotros esperamos y tienen que suceder acontecimientos Sí, es entonces, cierto. dolorosos, que entonces pongan al Estado entre la espada y la pared. Y eso es lamentable. ¿Tú estás Sergio, una optimista pregunta. con la puesta en marcha de la nueva ley de tránsito? Es decir, el Intran. Mira, yo creo que es una propuesta interesante. Lo que sí me preocupa es que, o es lo que uno quisiera que no pase,
El problema es que aquí el problema del tránsito no se ha resuelto es por falta de voluntad política. Porque eso tiene un costo. O de ausencia de autoridad también. Tú someter al orden muchas veces al ciudadano, eso tiene un costo político. Un costo político. Y yo creo que si se manifiesta la voluntad política en la implementación de esa legislación, uno esperaría que su Se implementación anda sea negociando exitosa. por ahí cómo conservar las chatarras que están Pues prestando entonces, servicio si eso público. es así, la ley fracasó. Sergio Tulio, permíteme retornar Yo quiero hacer una pregunta ahorita. al planteamiento que hiciera Luis Como que José redondeando. con el caso de la ley de contrataciones públicas. ¿Podrías tú esbozar los ítems que motivan a que ustedes comiencen a conciliar con la Dirección de Contrataciones Públicas la modificación de la ley, un upgrade a la ley? ¿Qué ha permitido esta ley que se siga desarrollando como corrupción en la administración pública? Y ustedes han podido detectar. Sí, y lo hemos hecho conjuntamente con la Dirección de Compras y Contrataciones. Ella lo ha reconocido. Sí, claro. Ella es una de los funcionarios Más admirable que hay en este país en este paradigmáticos, momento. Honestamente hablando, te lo Así digo. es. Sobre todo por la claridad de cómo ella no solamente se maneja. No, y no le coge corte a nadie. No, aparte de que es que no decir la verdad no tiene sentido hoy en día. Sobre todo por los mecanismos que hay y por los seminarios que hemos hecho juntos también. Fíjate, una de las cosas, lo que pasa es que eso lo valorará la sociedad después. O sea, las pasiones. Y yo entiendo a la gente. Una de las cosas o de los grandes aportes del informe a de la Comisión de Punta Catalina Así. fue precisamente el de hacer propuestas que fueran dirigidas a la modificación de esa ley. Esas propuestas se concentraron mucho, y era lógico porque esa era prácticamente la conformación de la mayoría de los miembros de la comisión, eran de corte economicista, diría yo, cuando tú la ves. Pero ¿qué pasa? Por razones de espacio, por lo que tú quieras, otras propuestas que tenían que ver con el área de la transparencia no pudieron ser parte del contenido del informe. Cuando se le entrega el informe al presidente, a mí me tocó hablar de último. Quizá porque era el más joven de todito y le das un rango en la vida. Y yo le dije al presidente, mire, yo quiero decirle, porque Pepín decía que el disidente era yo. Y yo no creo que yo era así. Es que el único abogado que había en la comisión era yo. Y sabía más o menos cuáles eran, por ejemplo, las lagunas de la ley. Yo le dije, mire, De la ley de licitación, de compra y contratación. Contrataciones y licitación. Yo le dije, mire, usted tiene un problema muy serio, y es que usted tiene una ley que, por ejemplo, cita, ya Yocasta lo dijo en su entrevista de hoy, contrataciones de obra en 2 artículos. En 2 artículos. Y tú sabes muy bien que del 100% de lo que el Estado contrata son construcciones de obra, el 80%. Claro. Esa es una realidad. ¿Qué pasa? Cuando tú te encuentras que son declaradas de emergencia o urgencia, todo lo que tiene que ver con esa misión de veedor de la dirección sale del ámbito, ella sale de juego. Sí, sale. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te encuentras, y así te estoy dando cosas, ¿eh? Por ejemplo, la composición de un comité de licitación. Increíble. Eso no puede ser que el que dirija la institución sea el que lo presida Sí. y que los demás miembros sean sus subalternos. No tiene Eso sentido. no tiene sentido. No tiene Porque ¿qué sentido. subalterno? No estoy diciendo que nadie haya hecho nada porque malo. no es el caso. Es que no puede Yo ser. te estoy planteando, te estoy Que poniendo no puede el ser. cadáver sobre la mesa. Sí, Hacemos un paréntesis, que tenemos al director del COE, como Ah, estamos eso es muy con importante. el temor de Irma, que ya Puerto Rico está en emergencia. Vamos a escuchar al general Méndez García. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde, general Méndez. Gracias, don Cristian. Buenas tardes a todos en el estudio y buenas tardes al país. La orden. Cuéntenos, general, a partir de la visita que hicieron los cabezas de los organismos al presidente, ¿cuál es la situación? Y para mañana que se van a ver de nuevo, ¿en qué momento nos encontramos de cara a Irma? Bueno, después de la visita al presidente, mismo instruyó al organismo del Estado al que estuvimos presentes de inmediatamente en la articulación. General, se está moviendo y estamos perdiendo calidad en la llamada. Estoy aquí, no me he movido. Ah, bueno. Adelante.
entonces se le decía que las instrucciones precisas del señor presidente es que las instituciones que son parte de su gobierno pues articularan sus planes de acuerdo a la naturaleza de la institución, pues Armada, Defensa Civil, Obras Públicas, Salud, Educación, todas las instituciones del gobierno inmediatamente activaron sus planes de contingencia y el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el que lo coordina a todo, en la que es la respuesta a las situaciones que se pueden presentar post-evento, pues ya para partir de mañana, a las 11 de la mañana, cuando nueva vez nos reunamos con el señor presidente, vamos a tener el nivel de alerta que va a seguir en este momento a la población. Primero vamos a explicarle al señor presidente lo que esperamos, por dónde lo esperamos, y inmediatamente salimos con la información hacia la población, y desde ahí ya se orquesta lo que es la parte de la respuesta organizada del Estado a través del Centro de Operaciones. ¿Y alguna situación especial se vislumbra para la parte nordeste o noreste en función de la actual trayectoria, la trayectoria que se proyecta, que podría impactar o alcanzar más esa zona del país? Lo que sí me gustaría, don Cristian, es que ustedes contactasen a doña Gloria Ceballos. Ok, Sí, ya hablamos con ella, sí. Hablamos con Ok, ella. Bueno, ya como Centro de Operaciones de Emergencia, nosotros nos planteamos escenarios. Y los Perfecto. escenarios que hemos planteado, nos planteamos a nivel nacional. Vamos a responder con todas las instrucciones y con todo lo que tenemos para salvar vidas. Uy, ¿Terminó igual que la doña Gloria? ¿y qué ¿Se pasa? Se fue, ¿Se fue? Lea. Bueno, se fue la llamada. Señores, pero sí, un General segundito, Méndez, don Cristian, director por de favor. COE, había dicho lo principal. Lamentamos la Sí, un interrupción. segundito para darle lectura a un comunicado del Ferry del Caribe que dice que debido al paso del huracán Irma por el Caribe, comunica Ferries del Caribe, comunica a todos los clientes y relacionados de Ferries del Caribe, Marine Express y Priority Road que la salida desde Santo Domingo, pautada para el martes 5, es decir, mañana, y la salida desde Puerto Rico, pautada para el miércoles 6 de septiembre, han sido canceladas. Tanto la salida de Santo Domingo de mañana como la de Puerto Rico hacia acá el miércoles han sido canceladas. Rogamos a todos nuestros usuarios a mantenerse en contacto para la reubicación de su viaje, llamando a los teléfonos 809-688-4400 y en Santiago 809-583-4440. Ferry del Caribe ha cancelado el martes la salida de aquí a Puerto Rico y la del miércoles de Puerto Rico para acá han sido canceladas en Ferry del Caribe. El gobernador Rosselló declaró en estado de emergencia a Puerto Rico. Hoy lunes no hay docencia, mañana martes en los colegios o universidades públicas y se espera, las lluvias y hay aviso de huracán, alerta ahora Toda la costa. de huracán para Barbuda, Montserrat, San Kitts, Navy, San Martín, etcétera, Bars y de esas pequeñas islas antes de la llegada a Puerto Rico y antes de la llegada a República Dominicana de este fenómeno. Serviotulo Castaños, donde estábamos en la ley, finalizando la opinión sobre la ley de contrataciones. Las fallas, algunas de las fallas. Para, Sí, entre para otras. mejorar Entre transparencia. otras. Y es de lo que se trata. Y por eso, al otro día de haber entregado... En función de la recomendación al presidente Sí, con, claro. con No, y vista déjame a Punta decirte, Catalina. hay una apertura, ¿eh? Porque inmediatamente concluyó esa reunión, yo fui citado y al otro día yo entregué de manera formal lo que eran ya nuestras propuestas más acabadas desde el punto de vista técnico. Sí. O sea que hay una apertura y ya estamos viendo... Una adenda. Sí, una adenda. Y hay una apertura a tal nivel Una modificación. de que estamos viendo ya que es la propia institución que está pidiendo que se modifique la ley. Sí. Ya no es la fundación, sino Bueno. compras y Que contrataciones. tiene que abrir, así como hay que adecuar muchas cosas, esta ley tiene que abrir
y hacer más asequibles las oportunidades de participar en las contrataciones. Muy breve, porque se puede responder con un sí o con un no. ¿Tú estás de acuerdo con que la República Dominicana avance en la misma dirección de los países que han regulado el tema del aborto? El último en hacerlo ha sido Chile. La República Dominicana queda en la lista de los únicos 5 países del mundo que prohíben el aborto en todas sus condiciones, en todas sus causales. No te voy a decir, te voy a decir. Y seguimos teniendo una muy alta tasa de abortos en nuestro país. Pero te voy a decir cuál es la posición mía y la de la Fundación. A ver. Nosotros estamos apoyando las observaciones del presidente. Tan sencillo. Nosotros como también. Hay una discusión. Pero según la Constitución tenemos código. Finalmente, por mi parte, sencillo como Tulio, tenemos- y a eso y yo siempre hemos diferido, pero pero ese es un tema él es en minoría donde aquí. confluye Hay una laguna constitucional. la miseria y el dolor. Así mismo. Sí, sí. Que está Sí, matando a la señor. gente. Sí. Pero Tulio, finalmente Gracias. por mi parte, antes No, de que por el la parte de coordinador todo. se vaya a Y comercial. yo soy católico, apostólico y romano. Sí, Y sí, dominicano. sí. Mira, Sí, Sergio, claro. aunque tú ahorita hablaste de los desatinos que trajo consigo el voto preferencial, hay una aprobación que debe implementarse en el 20 con el tema del voto preferencial a regidores. Ay, ¿Cuál madre es la del posición de verbo. FIN? Que Dime eso es una eso. locura. ¿Cómo? Eso es una locura. Una canción de Es que Rafael. aquí no hay... Eso es una ley. Sí, pero eso, Sí, pero una eso- locura. es que esas son cosas que se aprueban sin pensarse. ¿Y cómo se echa para atrás Y a eso? ver qué ¿Cómo pasa. gracias? Derogando la ley. Hacen leyes y Derogando después la ley. deciden La a ley ver del qué partido pasa. político No, la pero puede que eso no derogar. puede ser. La puede derogar la ley Pero del fíjate el partido político. problema que La se nos Junta está no puede presentando administrar. a nivel congresual. congresual. Imagínate tú a ese nivel los El problemas que se van a canibalismo, presentar. eso se llama Aquí- canibalismo Aquí están político. prohibiendo que dos personas se monten en una motocicleta en algunos casos. El tema es que los el tema carros es que públicos hacemos una ley. solamente lleven 4 Pero yo quiero ver pasajeros. qué se Ahora puede está hacer hablando entre hasta donde con- se acabó el de Y uno sabe que no se va a de la cumplir. Constitución. Ángel, ya. Mire, muchísimas gracias. Usted no habla del problema de gas con los gasolineros, ¿verdad? Este no va tampoco. Ese tema no tiene nada. Eso pregúntenselo al CONEC. No, que eso no es institucional, eso es Es la de ya cuarto. empresarial, en fin. Bueno, Sergio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINUS, como siempre, interesantísimo. Gracias, Sergio Tulio. Gracias, Cristina. Gracias. También fuera Maurice.